Bueno, Ahora sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar nuevamente en el ciclo de seminarios organizados por el CITECDE. Nos reencontramos después de un receso invernal y en esta oportunidad vamos a tener una presentación a cargo de un grupo de, de estudiantes y becarios de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro y titulada Diferencias provinciales en la vinculación técnica en el agro argentino, un análisis exploratorio a partir del Censo Nacional Agropecuario 2018. La presentación va a estar a cargo de Gastón Blasquez Landa, que es licenciado en Administración de la Universidad Nacional de Río Negro. Actualmente es maestrando en Ciencia, Tecnología e Innovación y doctorando en Ciencias Sociales y Humanas, también de la misma universidad. Y posee una beca doctoral con ICET, con asiento en el Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo, en el CITECDE, y es adscripto de las materias de Administración 1 y Principios de Administración en la sede andina también de la universidad. Por su parte, Jessica Sarmiento es licenciada en Economía, también por la Universidad Nacional de Río Negro, y doctoranda en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. También es becaria doctoral con ICET y tiene asiento en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad, el CIETES, de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, y es JTP en Economía 1 de la sede andina de la universidad. Y Agustín Rivas Bergán es estudiante avanzado de la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Río Negro y becario Beita UNRN, también en el CIETES de la sede andina de la universidad. Van a tener entre 20 y 30 minutos para exponer los tres participantes, y al final vamos a tener una ronda de preguntas y también de consultas e intercambios. Así que los dejamos con los presentadores. bueno, muchas gracias. Ahora en un ratito ahí se está presentando el PowerPoint en pantalla. No sé si se ve bien. Sí. Sí, ahí se está viendo, perfecto. Buenísimo. Bueno, ahí como recién comentaba Gastón, el artículo se llama Diferencias provinciales en la vinculación técnica en el agro argentino, un análisis exploratorio a partir del Censo Nacional Agropecuario del 2018. Y bueno, es un artículo escrito en conjunto con Gastón, Andrés, Jessica y bueno, quien les habla, Agustín. Y a modo así de disparador o motivación que impulsa o el espíritu del trabajo y que se desprende de este título, nosotros a lo largo de esta presentación vamos a estar hablando, por un lado, de lo que es la innovación y el cambio tecnológico como factores clave para el desarrollo económico, y muy particularmente vamos a estar hablando de vinculación técnica y asesoramiento y transferencia de conocimientos como fenómenos fundamentales dentro de los procesos de innovación. Estos fenómenos dentro del sector agropecuario, dentro de lo que podemos enmarcarlo como el nuevo paradigma tecnoproductivo del sector agropecuario argentino, y la dimensión territorial del proceso de innovación y cambio tecnológico, que para nosotros es fundamental, ¿no? En lo que a nosotros respecta, y bueno, un poco ahí planteado como una pregunta, vamos a estar viendo si verdaderamente el agro argentino es un concepto o una categoría homogénea, ¿no? Digo, en lo que a nosotros respecta sobre la vinculación y el asesoramiento técnico, vamos a estar viendo que quizás hablar del agro argentino muchas veces esconde ciertas diferencias territoriales, ¿no? Bueno, acá un poco de los estudios más clásicos y más importantes sobre el estudio del sector agropecuario en la Argentina, y acá al final de la slide podemos ver una nota hace un tiempo a Juan Carlos Bertoni, que dice así: pensamos en la Argentina como una pampa húmeda, pero somos el país latinoamericano con más áreas áridas, un poco en línea con lo que nosotros veníamos planteando, ¿no? Esta idea de tratar de romper la categoría de agro argentino. Con lo cual, un poco el objetivo general y principal de este artículo es contribuir al análisis de las diferencias provinciales en materia de vinculación, asesoramiento y transferencia técnica en el sector agropecuario en la Argentina, siendo estos factores claves en los procesos de aprendizaje, innovación y cambio tecnológico. Y bueno, en este sentido hay algunas cuestiones muy importantes a marcar, así a modo de introducción, que bueno,
la innovación y el cambio tecnológico hay que entenderlos no como procesos en aislamiento, sino como procesos de naturaleza social e interactiva, ¿no? Vamos a ver que el conocimiento, que es un insumo básico y clave dentro del proceso de innovación, se transfiere y se acumula vía interacciones o vínculos entre los distintos agentes, tanto públicos como privados, dentro de cada región, ¿no? De manera que los procesos de innovación y cambio tecnológico llevados a cabo a través de estas interacciones y vinculaciones se desarrollan y se manifiestan de manera muy particular a lo largo y ancho de la Argentina en cada uno de los territorios, ¿no? Y en línea con esto, esta idea de que los procesos de innovación y cambio tecnológico se llevan a cabo de manera muy particular en cada territorio, están enraizados socialmente, vamos a estar dando cuenta un poco de que la distribución de los beneficios asociados a la innovación en términos territoriales suele ser asimétrica, ¿no? Este esquema o esta configuración de centro-periferia, que uno puede plantearlo muchas veces en términos internacionales, distintos fenómenos como el comercio o en este caso innovación, tiene su correlato en el interior del país en desigualdades muy marcadas o más marcadas que lo que uno puede encontrar en términos internacionales, ¿no? Con lo cual, la dimensión territorial a la hora de hablar de innovación y cambio tecnológico es un factor o un fenómeno clave, por lo menos en este estudio, ¿no? Con lo cual, bueno, un poco este estudio va a estar dando cuenta y aportando al estudio de lo que es la vinculación y el asesoramiento técnico en el sector agropecuario argentino, dando cuenta un poco de estas diferencias territoriales, ¿no? Y un poco lo hacemos también, el espíritu también de este trabajo es porque hemos visto que en muchos casos, en lo que respecta a estudios de innovación, tanto en el sector agropecuario como en el sector industrial o en el sector de servicios, esta dimensión territorial está ausente, ¿no? Con lo cual se pierde una riqueza analítica en términos de análisis sobre el fenómeno de la innovación dentro de cada territorio, ¿no? Y otra de las limitaciones grandes que nosotros encontramos a la hora de llevar a cabo este estudio o este artículo, muchas veces que los estudios sobre innovación y cambio tecnológico, que si bien son fenómenos que están presentes en los distintos sectores de la economía, muchas veces los estudios sobre análisis y estudios o análisis sobre la innovación están muy sesgados en favor de la industria o el sector servicios, dejando muy relegado al sector agropecuario. Con lo cual, bueno, nosotros vamos a estar aportando en ese sentido. Dentro de lo que es el marco teórico, el marco conceptual dentro del que se inscribe este trabajo, y un poco en línea con lo que nosotros veníamos marcando sobre la importancia, la vinculación y las interacciones de cara a la acumulación de conocimientos y la transferencia de los mismos, esto ha dado lugar a una literatura muy amplia, muy vasta, que a su vez también ha remarcado las características regionales en los procesos de innovación y cambio tecnológico, ¿no? Dentro de esta literatura muy amplia y muy vasta se encuentra una corriente denominada evolucionista o neo-schumpeteriana que resalta la importancia de los vínculos y las interacciones de cara a la transferencia de conocimientos, que introduce lo que es el concepto, la idea del sistema de innovación, ¿no? Que a grandes rasgos es, como se define ahí, ¿no? Está compuesto por todo un conjunto de actores públicos y privados, cuyas acciones e interacciones aportan al proceso de creación, transferencia y aprovechamiento de conocimientos para la innovación y el cambio tecnológico, ¿no? De modo que la dimensión territorial, esto es decir, el contexto institucional, social, cultural, económico de cada una de las regiones, se vuelve fundamental para analizar los procesos de innovación y cambio técnico, ¿no? Un poco en línea con esto que está un poco marcado ahí abajo, que las regiones y sus características particulares ocupan un lugar estratégico en los procesos de innovación y desarrollo, ya que muchas de estas acciones, interacciones, capacidades y conocimientos se encuentran adheridas al territorio o enraizadas socialmente. Un poco, bueno, en línea con los antecedentes empíricos dentro de los que se inscribe este trabajo, uno puede reconocer tres corrientes o tres dimensiones, ¿no?
Por un lado, aquellos artículos que de alguna manera dan cuenta de la realidad tecnoproductiva en las cadenas agropecuarias, el rol de ciertos actores, eslabonamientos estratégicos y organismos públicos en la vinculación técnica dentro del agro argentino. Esto que es, hay muchos estudios que, bueno, un poco como nosotros marcamos anteriormente, dan cuenta de este fenómeno o este nuevo paradigma tecnoproductivo en el sector agropecuario, y esta nueva forma de organización de la producción, en donde, bueno, la vinculación y la transferencia de los conocimientos se da a lo largo de una cadena o red de actores u organismos que, bueno, empiezan a cobrar fundamentalmente importancia y preponderancia los proveedores privados de servicios o los contratistas privados de servicios, ¿no? Y a la luz de los últimos, las últimas innovaciones dentro del sector agropecuario, empiezan a cobrar importancia las empresas de servicios intensivos o basados en conocimiento, o las llamadas AgTech. Bueno, también hay otros artículos o estudios que dan cuenta y resaltan la importancia de las cooperativas agrarias o agropecuarias, o agroindustriales, perdón, en lo que respecta a la vinculación y transferencia de conocimientos, o a la integración de las distintas explotaciones agropecuarias con las empresas agroindustriales, fundamentalmente en las cadenas agropecuarias más de las economías regionales más tradicionales del país, ¿no? Y por último, y no menos importante, el rol que empiezan a jugar los organismos públicos en materia de transferencia de conocimientos y vinculación técnica, y fundamentalmente el rol que empieza a cumplir el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, dada su difusión o alcance territorial. En una segunda línea o segunda corriente, bueno, el artículo explota y utiliza los datos del Censo Nacional Agropecuario en su última edición, la del 2018, y se inscribe dentro de esa corriente o esa serie de artículos que utilizan el Censo Nacional Agropecuario para dar cuenta de cómo se lleva a cabo la actividad agropecuaria en Argentina, ¿no? Nosotros vamos a estar dando cuenta de la vinculación técnica y la transferencia de conocimientos, pero bueno, hay muchos artículos que hablan de la actividad agropecuaria a través de la tenencia de la tierra, la concentración de la tierra, el avance del contratismo, la agriculturización, etc. Y bueno, y por último, y bueno, un poco dando pie a lo que en un rato les va a contar Jessy, este artículo se inscribe dentro de los trabajos que elaboran clasificaciones o tipologías regionales para comprender las desigualdades territoriales. Nosotros vamos a estar aplicando dos metodologías muy difundidas en la literatura, como es el análisis de componentes principales y el análisis clúster, para dar cuenta un poco de las desigualdades territoriales en materia de vinculación técnica y asesoramiento técnico. Y hasta acá. Le doy paso a Jessy. Gracias, Agus. Para que encuentro, acá está la presentación. Bueno, los datos que utilizamos, como les comentaba Agus antes, se basan en el Censo Nacional Agropecuario 2018, y en sí buscamos reflejar distintas dimensiones e indicadores que reflejen esto de la vinculación técnica. Entonces, las dimensiones que escogimos en este caso es el asesoramiento técnico externo por tipo de prestador. Entonces, ahí identificamos profesionales particulares, organismos nacionales, provinciales, cooperativas, distintos prestadores por los cuales las EAP se vinculan o reciben asesoramiento técnico. Otra dimensión es el tipo de gestión técnico-administrativa, es decir, si utilizan registros de producción, registros contables, internet o los mismos bancos. El tipo de asociativismo, son cooperativas, son entidades gremiales o técnicas, la integración contractual con la industria, el uso de programas públicos, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, o si recibieron algún subsidio en algún momento, y el nivel educativo del productor. Todos estos indicadores para reflejar entonces el tipo de vinculación técnica en el agro. Por lo general estos datos no suelen ser utilizados en la literatura, así que ese es un aporte por ese lado. Y también lo que podemos ver a partir de este cuadro, la gran desigualdad y heterogeneidad que uno puede ver desde estas distintas variables para las distintas provincias argentinas. Bueno, la metodología que utilizamos, como dijo Agus, es un análisis multivariado. En una primera instancia
aplicamos el análisis de componentes principales, que básicamente permite sintetizar la mayor parte de la información contenida en todas las variables que les mencionaba antes, a un número más reducido de dimensiones comunes o de componentes principales. Para ello también lo primero que realizamos es estandarizar las distintas variables para que el análisis sea más sencillo. Y luego aplicamos el análisis de clúster, que nos permite agrupar y clasificar los distintos objetos de estudio, en este caso van a ser las provincias, según la similitud o proximidad en términos de las diferentes variables analizadas, que en este caso van a ser los componentes principales que obtuvimos, digamos, en el análisis anterior. Bien, un poco para ir conociendo los datos, esto es como una primera instancia de análisis descriptivo para conocer un poco los indicadores o la situación de las provincias argentinas. Esta es la primera dimensión que les comentaba antes, de asesoramiento técnico externo, entonces vemos los distintos prestadores de este asesoramiento por provincia, ¿no? Vemos particularmente, están ordenados desde la primera columna, de profesionales particulares, vemos que todas las provincias, por un lado, tienen este vínculo con profesionales particulares, pero existe una gran diferencia entre los extremos. Por ejemplo, Santa Fe con un 53% de la CEAP que tienen vinculación con este tipo de prestadores, mientras que las provincias que vemos al final de la tabla poseen una menor vinculación. Y otro dato también interesante que se puede apreciar de este cuadro, a partir de los colores que también nos ayudan en ese sentido, por ejemplo, en organismos nacionales, que sería como la cuarta columna, vemos que también todos tienen mantienen una vinculación bastante alta, ya que vemos que el gradiente de colores se mantiene dentro de los verdes amarillos, y eso nos da pie, por ejemplo, a ver la presencia, por ejemplo, del INTA en todas las provincias argentinas. Bueno, para seguir con este análisis descriptivo, vamos a ver como las correlaciones entre los distintos indicadores que les mencionaba antes. Vemos que existe una fuerte vinculación, una fuerte relación entre el vínculo con particulares, que era, particulares profesionales, los proveedores de servicios, también con el tipo de gestión técnico-administrativa, y al mismo tiempo con el nivel educativo más alto por parte del productor. Y también vemos que, me pareció una cosa, que todos aquellos que están vinculados con organismos nacionales y provinciales va de la mano también con los distintos programas o subsidios que hayan recibido la CEAP. Bien, para continuar entonces, porque ahí no es tan fácil presentar en estos tiempos. Bien, los resultados del análisis multivariado que aplicamos, el análisis de componentes principales, pudimos identificar 4 componentes principales que se agrupan de la siguiente manera, y los clasificamos de la siguiente manera. Un primer componente principal, que lo denominamos vinculación técnica externa entre privados, que engloba mucho de la vinculación con particulares, con proveedores de servicios, los que les comentaba también del tipo de gestión técnico-administrativa, el nivel educativo del productor. Un segundo componente principal lo denominamos vinculación técnica con organismos nacionales. Un tercero, vinculación técnica alternativa regional. Y por último, vinculación técnica intragrupo agroindustrial. Como ven, acá están agrupados los distintos indicadores de la primera tabla que les mostré de los datos, agrupados son combinaciones lineales de estas variables, ¿no? A partir de las interrelaciones que mantienen entre sí. Y bueno, luego del análisis de clúster aplicamos las distintas metodologías que existen, jerárquicas y no jerárquicas, y en este caso vemos el dendrograma de la metodología de Ward, donde vemos cómo se van agrupando las distintas provincias a partir de los datos de estos componentes principales que obtuvimos del caso anterior, del análisis anterior, y vamos viendo cómo se van agrupando a partir de las similitudes que se encuentran entre esas provincias y las diferencias con el resto, ¿no? A partir de este análisis podemos identificar en una instancia 8 clústeres o si no 6, ¿no? Que esa diferencia es que 2 clústeres se terminan uniendo, 4 terminan conformando 2 clústeres
que también tienen ciertas similitudes. Y básicamente, acá capaz un cuadro más complejo, capaz, pero no se preocupen, después vamos a un mapa que es más gráfico. Básicamente acá lo que les mostramos es el análisis de clúster, como les mencionaba antes, son las características distintivas de cada uno de los grupos o clústeres que identificamos, y pueden ver entonces las distintas provincias que forman parte de cada uno de los grupos, ¿no? Entonces vamos a ver un grupo de provincias que tienen como distintos factores distintivos, características distintivas, que los vamos a denominar casos especiales. Vamos a ver, por ejemplo, el clúster 5 de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que su característica distintiva es el componente principal número 1, que hablaba sobre la vinculación con profesionales particulares, con proveedores de servicio, con un nivel educativo alto también de los productores, y así son las distintas características distintivas, valores promedios de cada componente principal que dan cuenta de las características de cada clúster identificado. Podemos profundizar luego, pero me parece que a nivel de gráfico es más fácil este mapa que les voy a mostrar ahora. Y le doy pie entonces a Gastón. Bueno, muchas gracias, Jessy. Bueno, acá en este mapa un poco lo que intentamos volcar son esto que hablábamos antes de la territorialidad, las regiones y los resultados del análisis clúster, que como punto de partida lo que podemos decir es que, tal como lo muestra el mapa, como lo mostraron los resultados, no existe un modelo de vinculación homogéneo a nivel nacional, que es un poco el punto de partida que nosotros planteábamos en la introducción que hizo AUS, ¿no? Por un lado, como se puede ver en las provincias de color verde, ¿no? Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que conforman lo que se suele denominar la zona núcleo pampeana, existe un modelo de vinculación que tiene como principal fuente de asesoramiento, un poco retomando lo que decía Jessy, a los profesionales particulares y a los proveedores de servicios especializados, ¿no? Y donde los vínculos que se desencadenan digamos, en esta zona tienen que ver principalmente con vínculos entre privados. A su vez, me pareció importante recalcar que en esta zona es justamente la zona donde el paradigma tecnoproductivo vinculado al agronegocio o al agrobusiness que mencionaba Aus en la introducción, es donde más consolidado está, ¿no? Sin embargo, y es el que más difundido está principalmente en lo que tiene que ver con la literatura. Sin embargo, pensar que este modelo caracteriza a todo el agro argentino nos llevaría a ocultar las particularidades regionales que se ven o que intentamos mostrar nosotros en este mapa. Como vemos, en otras provincias, por ejemplo, las que están más ligadas a las economías regionales de larga data y de fuerte impronta agroindustrial, que en el mapa son las de color celeste, azul, celeste, digamos, el modelo de vinculación tecnológica adopta otras características. Si bien se mantienen los vínculos dentro de este modelo entre privados, y sigue teniendo relevancia el vínculo entre la CEAP, que vale aclarar son las explotaciones agropecuarias productivas, y los profesionales privados, pierde algo de relevancia el vínculo con los proveedores de servicios especializados y adquiere una mayor preponderancia el vínculo entre estas explotaciones agropecuarias productivas y las cadenas agroindustriales en las cuales se encuentran inmersos, ¿no? Esto teniendo en cuenta como fuente de asesoramiento técnico principalmente. Por otro lado, pero en el mismo sentido, digamos, se puede observar que más allá de esta tendencia a, si se quiere, una privatización en lo que tiene que ver con la generación, transferencia y venta de conocimientos o tecnologías vinculadas a la actividad agropecuaria, que se expresa ya sea en esta amplia difusión de los vínculos entre privados, y que también es reconocido, si quiere, por la literatura que aborda toda la cuestión agropecuaria en la Argentina. En algunas áreas o regiones, particularmente las que son menos redituables en lo que tiene que ver, o los de menor productividad para el mercado, que justamente son las provincias pintadas en color naranja,
las acciones del sector público en materia de investigación, extensión y asesoramiento técnico adquieren mucha mayor relevancia, ¿no? Por eso pensamos que en este sentido el trabajo permite visualizar que el vínculo entre las explotaciones agropecuarias y los organismos, y a su vez los programas públicos, adquiere mayor relevancia en estas provincias que son justamente en contraposición con las provincias de la zona núcleo pampeana, son las provincias o la región donde menos consolidado se encuentra este nuevo paradigma tecnoproductivo del agrobusiness o del agronegocio, ¿no? Y que a su vez es donde menos se perciben o no están tan difundidos los vínculos entre privados, sino que se genera una fuerte interacción entre el productor y el sector público, ¿no? En sus distintas manifestaciones. Y por último, bueno, un poco lo que dijo Jessy, que encontramos con ciertas provincias que son las del color gris, que presentan como casos especiales, ¿no? Donde particularmente los vínculos con los organismos públicos, tanto nacionales como provinciales, suelen ser excepcionalmente altos en contraposición con los otros valores interprovinciales, ¿no? Es así que, a modo de, si se quiere, de síntesis o de conclusión, intentamos responder un poco a lo que había planteado Auso en un primer momento y decir que el agro argentino no se constituye como un elemento homogéneo, sino que por el contrario se destaca por su complejidad y su heterogeneidad, ¿no? Como nos permitió ver el mapa que presentamos con anterioridad. En este sentido, tanto los actores como los procesos que se desencadenan presentan particularidades que responden principalmente a prácticas y realidades específicas de cada región o territorio, y que por tanto dan origen a distintos perfiles tecnoproductivos, ¿no? Y otro punto que nos parecía importante abordar es la cuestión de las políticas públicas y de la construcción de políticas públicas sectoriales, pero que consideramos que tienen que tener, además de la característica sectorial, tienen que tener un abordaje territorial o regional que nos parecía que era importante, ¿no? Considerando esto de que las políticas públicas deben tener en cuenta las características territoriales en las que se encuentran emplazados o enraizados los distintos entramados productivos, y específicamente los instrumentos que se vinculan con el desarrollo y la transferencia de conocimientos o tecnologías, tendrían que considerar que cada sistema productivo, territorial en este caso, ¿no?, presenta una articulación propia, marcada tanto por aspectos culturales, institucionales e históricos, que terminan de cierta forma, que convergen de cierta forma en formas específicas de organización, prácticas y lógicas subyacentes, y desde esta perspectiva nos permite tomar una mirada más compleja sobre el agro argentino, que trata de romper con esta perspectiva, si se quiere, más hegemónica, de que hay un agro argentino, o que se puede abordar la cuestión del sector agropecuario argentino bajo un concepto muy homogeneizante para nuestro punto de vista, ¿no? Y bueno, para terminar, si querés pasar la última página, Jessy, lo que nos planteamos fueron como desafíos futuros para esta línea de investigación, donde consideramos que es importante avanzar en el estudio más explícito de las actividades y los resultados de la innovación en el sector agropecuario argentino. Nosotros somos conscientes de que este trabajo aborda un componente clave de la innovación, como es la vinculación tecnológica y el asesoramiento técnico, pero que no consideramos que sería más importante, que sería interesante poder profundizar más en lo que tiene que ver con los estudios de la innovación para el sector. Y otra alternativa también que nos resultó relevante es la posibilidad de analizar el interior de las distintas provincias, las heterogeneidades que se vayan presentando, ¿no? O incluso, un poco más ambicioso, desplegar técnicas estadísticas más complejas a partir de una base de observaciones más amplia que nos permita profundizar sobre el objeto de estudio, y que en parte venga a responder lo que mencionó Aus en la introducción, de que todos los estudios, o gran parte de los estudios vinculados a los procesos de innovación,
y particularmente los que tienen que ver con análisis estadísticos, digamos, del mismo, suelen estar más vinculados con el sector industrial o con el de servicios intensivos en conocimiento, y donde el sector agropecuario suele quedar un poco relegado. Creo que por ahí estaríamos, ¿no? Así que bueno, estamos atentos a las preguntas, que creo que ahí aparecieron un par. Bueno, muchas gracias a los tres por la presentación, también por respetar los tiempos. Sí, ahora vamos a abrir una ronda de preguntas, comentarios, así que si se quieren ir anotando ahí en los comentarios, buenísimo, y abrimos el micrófono. Tenemos una primera consulta y pregunta de Paula, así que Paula, si querés abrir el micrófono y consultar. Bueno, Gastón, muchas gracias. Antes que nada, felicitaciones, fue súper clara la exposición. Nosotros venimos estudiando diferencias provinciales en Patagonia con Carolina Mitchell hace bastante tiempo, desde una clave mucho más cualitativa, y esto es un diálogo riquísimo. Por eso preguntaba por el paper, porque hablan de un paper que han publicado, ¿cuál es? Pero más allá de eso, mi pregunta es esta, porque ahora me estoy justamente dirigiendo la carrera de agroecología, y por los datos que se toman y por los datos que se tienen, igualmente hay un sesgo que va a privilegiar la mirada sobre la práctica agrícola mucho más clásica, tendiente al modelo agroexportador, que a estas otras alternativas que nosotros estamos viendo con un despliegue muy importante territorial y con una dinámica de comercialización, intercambio y construcción social que choca en muchos casos. Por eso me parece interesante lo que decía Gastón al final, de pensar nuevas estadísticas, y es claro que la agroecología no está puesta acá, porque yo, por ejemplo, veía la provincia de Río Negro y digo, el modelo de la manzana se comió a todas las producciones de la provincia que nosotros conocemos en esta estadística, y es así porque el censo lo toma de esta manera. Me pregunto si, porque no lo vieron, si soy yo que estoy teniendo esta lectura donde noto esta falencia, y si llega a ser así, y es una pregunta que tenemos, si nos podemos asociar, porque la pregunta por qué tipo de estadísticas necesitamos en agroecología es una pregunta que estamos teniendo muy fuerte de cara a los procesos que queremos ver. Tenemos un límite muy grande en la matemática, y entonces, bueno, la posibilidad de pensar una articulación en este sentido. Eso. Gracias. Bueno, sí, no sé si les parece, ahí coincido con vos. Nosotros, si se quiere, la limitación que tuvimos y que un poco la intentamos recalcar, bueno, principalmente el trabajo estaba basado en los datos que nosotros conseguimos del Censo Nacional Agropecuario, ¿no? Cuando vos indagás un poco, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la metodología que usa el censo para medir, digamos, las variables que intenta medir, que muchas veces deja relegada, digamos, un montón de actividades agropecuarias que se van dando, pero que por ahí suelen no estar abarcadas por el censo, suelen presentar por ahí algunos rasgos más de informalidad, si se quiere, muchas veces, que lo dejan ciertamente excluido de los datos, ¿no? que aglomera el censo. Por eso nosotros coincidimos con vos y nos parecía muy importante esto de decir, bueno, hay que trabajar un poco más en construcción de indicadores, ver la manera de construir, de conseguir mediciones y datos que nos permitan justamente abordar la cuestión por ahí de una manera más abarcativa, que incorpore cosas que hoy en día, por los datos a los que se pueden acceder, quedan por ahí no tan abordadas, o no tenemos herramientas nosotros, en este caso particularmente, que es un estudio que tiene una base cuantitativa como punto de partida. Sin los datos nosotros, digamos, no podemos darle más profundidad al estudio. Coincidimos realmente que es una carencia. Justamente nos pareció importante meternos en este tema por esto, porque vemos que no hay los suficientes datos, que la innovación presenta este sesgo proindustrial o de servicios y deja al agro como muy relegado. Y sí, dentro de lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria, probablemente la agroecología, que es, si se quiere, como la podemos contraponer con el paradigma tecnoproductivo del agronegocio, a partir de las prácticas, de los aspectos culturales que cada uno engloba, bueno,
está como todavía un poco más relegada, ¿no? Sería como un desafío interesante poder incorporarla a un análisis más, si se quiere, complejo del sector agropecuario, que incorpore tanto este paradigma tecnoproductivo del agronegocio, a la agroecología, e incluso, como mencionamos nosotros, aquellas regiones que están más, no tan insertas en este modelo que, si se quiere, es como el más ortodoxo o el que se presenta como el modelo del agro argentino, ¿no? No sé si respondí, me parece que me fui un poco por las ramas. No, sí, igualmente era esto, definitivamente es una vacancia. Yo miraba, por ejemplo, en el mapa, claramente si miramos agroecología, Misiones, Mendoza y Río Negro tendrían que haber explotado y no lo hicieron. Entonces, por eso me parece como interesante, pero bueno, la propuesta era esa, digo, es un camino de ir, de partida, y si les parece que podemos tener un trabajo colaborativo. ¿Puedo sumar algo por ahí a la cuestión que planteaba Paula y Gastón sobre la territorialidad? Nosotros empezamos a hacer este trabajo a fines del año pasado, donde todavía estaban publicados únicamente los datos provisorios, y en abril, mayo se terminaron de publicar los datos definitivos, y esperábamos que por ahí en esta dimensión de vinculación se publicaran los datos no solo por provincias, sino por departamentos, pero no ocurrió eso, digamos. Entonces ahí tenemos una limitación en esta dimensión puntualmente para poder bajar un poquito más territorialmente. Pero por ahí hay otras dimensiones que tengan que ver con el tipo de producción, con el tipo de actividad a la que se está desarrollando, y ahí sí hay datos, digamos, más publicados a nivel de departamento, y se pueda plantear una mirada también comparativa entre censos, sobre todo comparando con 2002, que es el último censo que se tiene, digamos, como más... más confianza, ¿no? El de 2008 ahí plantea algunas cuestiones. Igual es un tema el censo, Andrés, porque el censo no toma estas prácticas. El censo explícitamente recorta todo lo que no sale al mercado, entonces el 60% de las prácticas no están vistas. El censo es un problema para las prácticas alternativas, y lo pregunto porque son justo las prácticas agrarias de nuestra región. O sea, si vos mirás la zona andina, o mirás hasta la zona sur de toda la provincia de Río Negro y buena parte de muchas provincias, el censo elige no tomarlo. Entonces, bueno, ¿cómo hacer con eso? Esa es una pregunta que nosotros tenemos. O sea, obviamente hay que ir a salir a tomar datos, pero también pensar nuevos cruces. Por eso la pregunta por la colaboración. Sí. Yo, a ver, tengo la sensación de que los datos se han publicado, sobre todo siguiendo un poco tradiciones antiguas, pero me da la sensación, por el trabajo que se hizo con el censo de 2018, que las bases de datos pueden dar para trabajarse un poco más. El tema es que no están a disposición, ¿no? Pero bueno, ahí habría que generar algún mecanismo más de cooperación a nivel con los ministerios, para poder hacer otro tipo de cruces o de análisis hacia el interior de los datos, donde la cuestión de georreferenciación y de ubicación ha estado bastante presente, en parte porque las tecnologías hoy en día lo permiten bastante más fácil. Yo he visto algunas publicaciones de Roberto Bizán, que es quien estuvo coordinando el censo, donde se mostraban, digamos, datos georreferenciados y demás, pero después, a la hora de publicar los Excel, terminó teniendo, digamos, como una forma bastante parecida a la histórica, ¿no? Entonces ahí tal vez haya algún marco para vincularse con los organismos y ver de poder acceder a esa información. En principio estábamos esperando a ver si con los datos definitivos cambiaba un poco el espectro territorial, y eso no se dio. La otra cuestión que por ahí Gonzalo hacía la pregunta en términos comparativos, históricos, es que muchas veces también uno termina teniendo que categorías que se publican de una forma en el censo 2002 no son las mismas como se publicaron o relevaron en el censo 2018, y si bien intentamos hacer una primera mirada ahí comparando eso, en términos de lo que tiene que ver con las categorías de vinculación técnica, se relevaron de formas distintas, y entonces no era estrictamente comparable, ¿sí? Pero por ahí abono, digamos, esa idea que vos planteabas, Paula. Digo, cuando uno está mirando una provincia, uno está viendo como una especie de promedio, digamos, o de grandes números provinciales, ¿no? Entonces ahí es donde las prácticas más históricas, más consolidadas, o las cadenas más consolidadas, o las formas de producción más consolidadas, son las que terminan saliendo más a la luz, y por ahí las otras prácticas emergentes todavía no alcanzan a ser captadas o a evidenciarse, digamos, en esos grandes números.
Bueno, perfecto. No sé, voy a leer la pregunta de Gonzalo por si alguno del resto quiere agregar algo y también invito si alguien quiere también dejar otro comentario o abrir el micrófono. Bueno, Gonzalo nos felicita por el trabajo y consulta si pudieron cruzar las diferencias sectoriales con los territorios de avance de frontera agrícola en algunas provincias, es decir, si parte de las categorizaciones nos explica también por ser sectores que avanzaron en exploraciones agrícolas en los últimos tiempos versus sectores ya históricamente consolidados. Ahí Andrés había retomado algo, pero si quieren ampliar un poco. Sí, ahí yo lo que diría con respecto a esa pregunta de Gonzalo es que hay varios trabajos que plantean y que la evidencia, digamos, cualitativa, anecdótica también lo recupera, es que estas cadenas que podríamos pensar, algunas cadenas más de corte agrícola pampeano, como la soja, como el maíz, como el trigo, como algunas, se han ido deslocalizando y yéndose más hacia el norte, ¿sí? La cuestión es que en los grandes números no se alcanza a percibir, digamos, una predominancia del avance del agribusiness sobre otro tipo de prácticas, digamos, más históricas en el territorio, y a pesar de que ese avance se está dando, no alcanza a tener, digamos, la preponderancia que tiene, digamos, como forma de organización de la producción en la zona núcleo pampeana, ¿no? Entonces ahí no desconocemos esa trayectoria, pero yo diría que lo que hace, en todo caso, la clasificación es matizar, ¿sí?, esa idea de que el agribusiness está avanzando, digamos, a modo avasallante, digamos, hacia el norte del país, y los resultados parecen mostrar que hay otras prácticas de vinculación y de gestión técnica en las explotaciones agropecuarias de esas provincias que todavía siguen teniendo una preponderancia. Buenísimo. Y pregunto yo, y también había preguntado Paula, si tienen el link del paper publicado o si todavía no se publica, y si lo podrían compartir sería buenísimo para poder leerlo. Escuchamos la pregunta de Ana Clara. El Sí. trabajo está en evaluación, pero podemos Sí. pasarle una versión tipo Perfecto. documento de trabajo. Listo, genial. Ana, te abrís el micrófono. Sí, tuve algunos problemitas de internet cuando no en Bari, pero quizá les hago una consulta de algo que comentaron. Antes les felicito por el trabajo. Lo que pude escuchar bien estuvo muy claro y ese mapita final mostrando heterogeneidades en los vínculos me parece, por lo menos, no sé, como muy gráfico, iluminador, cuando siempre tendemos a ser homogéneas estas tendencias de vínculos a nivel nacional y perdernos la riqueza de los territorios. Pero cuando Jessica estaba mostrando los vínculos o la manera en que habían clasificado las relaciones, fue cuando me quedé, me salí de la reunión. Y no sé si pudieron caracterizar o de qué manera caracterizaron o discriminaron vínculos que tuvieran como intención, no sé, el suministro de insumos versus aquellos con una intención más intensiva de conocimientos. Si es que hicieron esta discriminación, ¿no? En tanto, estamos pensando en vinculaciones técnicas. Digo, hay un componente técnico o una base científico-tecnológica o una promoción de una cultura científico-tecnológica. Digo, pudieron hacer esa discriminación porque les escucho y me da la impresión de que en realidad trabajaron con todos los vínculos. Un poco por ahí preguntarles, no sé, qué marco habían usado, de qué manera habían podido discriminarlos, si es que lo hicieron, quizás no estaba entre los objetivos. Ahí estoy. Hola, Ana. Sí, o sea, en sí lo que hicimos fue tomar esas dimensiones que fueron las que presenté, que si quieren, pues, en el trabajo igual las van a poder ver, que fueron las que a partir del Censo Nacional Agropecuario fueron las que nosotros tomamos a fin de dar cuenta de esta vinculación técnica. Entonces, bueno, también está la limitación por un lado de las preguntas mismas del censo y qué posibilidad tenemos nosotros de acceso, y por otro lado, la caracterización después de cada uno de los componentes principales va en línea con ese análisis en particular. Entonces,
Si quieren les muestro el cuadro nuevamente a ver qué categoría, o sea, qué indicador estaba dentro de cada categoría en particular, que después eso fue lo que nos dio pie para identificar las distintas provincias. No sé si con eso ayuda un poco más, no sé si Andrés o alguno de los chicos también quiera agregar algo más. No, solamente decirle, Ana, que en realidad es una sola pregunta, digamos, que tiene el censo sobre la vinculación técnica o la provisión, digamos, el acceso, digamos, a fuentes externas de conocimiento, de tecnología por parte de las explotaciones agropecuarias, y lo único que releva esa pregunta es con quién se vincularon, digamos, con qué tipo de actor. Con profesionales particulares, con las dimensiones que veía ahí, con otras empresas agroindustriales, con organismos públicos, nacionales o provinciales, pero no el motivo, no la razón por la cual generan ese vínculo, y si ese vínculo es estrictamente de conocimiento o de transferencia de, llamémoslo, de alguna tecnología incorporada en algún bien o servicio. Entonces, ahí hay una limitación, digamos, de entender la naturaleza de ese vínculo, ¿no? Sobre todo lo que podemos diferenciar es con quién, pero hasta ahí llegamos, digamos, o hasta ahí llegan los datos publicados del censo. Sí, por ahí lo que podríamos ver es, como decía Andrés, es decir, parto de una suposición, digamos, ¿no? No es lo que hicimos, pero por ahí podría ahondarse un poco más de decir, bueno, los vínculos, por ejemplo, con los proveedores de servicios, está claro qué es lo que fluye en ese vínculo. Entre, por ahí, el productor y los organismos nacionales, bueno, por ahí habría que indagar sobre los distintos, si se quiere, instrumentos de política pública que tienen los distintos organismos nacionales o provinciales, para ver si lo que fluye dentro de ese vínculo es por ahí conocimiento o tiene que ver más con capital productivo, maquinarias o asesoramiento técnico. Un ejemplo, el programa Cambio Rural, que lo que son es grupos de trabajo de un profesional que asesora técnicamente en cuestiones productivas, o por ejemplo con particulares, también, como decía Andrés, ir indagando vínculo por vínculo y ver qué tipo de información o qué es lo que fluye dentro de ese vínculo, pero disgregándolo por nuestra parte, digamos. En el censo particularmente no está, ¿no? Pero sería interesante también poder analizarlo desde esa mirada, me parece. Buenísimo. Paula tenía una última consulta y con esto vamos a cerrar ya la ronda de preguntas para que no se extienda Gracias. más de una hora Pero el iba seminario. justamente a esto, porque me quedé pensando en esas 3 provincias grises que marcaron Formosa, Neuquén y Santa Cruz, y justamente donde el vínculo con lo provincial es lo más fuerte. Y bueno, nosotros comparamos Neuquén con Río Negro, es lo que más conocemos, pero es tan notable la marca del tipo de política interna de la provincia en la construcción de esos vínculos, que, digamos, trasciende también de la innovación técnica hacia la innovación organizativo-política. Te diría por ser suave, por no hablar de punterismo directamente. Entonces, me parece que en esos casos, yo no sé si incluso se tendría como hipótesis que hay similitudes en los otros colores, pero los grises justamente me parece que explotarían. O sea, Formosa y Neuquén no tienen nada que ver, excepto por esto de que el carácter provincial marca mucho, pero lo provincial en Neuquén, lo provincial en Formosa y en Santa Cruz son mundos distintos. Entonces, ahí me parece como interesante volver a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué variables y cómo? ¿Y qué pasa? Y bueno, esa es una pregunta que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando la provincia pesa tanto, ¿no? Eso es sumamente interesante. Pero bueno, ese gris, digo, me abrió muchas más puntas hacia estos otros lugares que capaz no se resuelven solo con la pregunta por la innovación tecnológica, y por ahí pesan otras cosas. Nada, como reflexión me quedé, nada más. Muchas gracias, pero excelente el trabajo. Buenísimo, sí. No sé si alguno de los expositores quiere hacer un comentario final, si no, bueno, vamos cerrando el seminario. Les agradecemos la participación a los expositores y también a los asistentes y con las preguntas también, que fueron muy interesantes. Los esperamos. El ciclo de seminario va a continuar el día 23 de agosto con la presentación del doctor Mauricio Berger, que va a tratar sobre temas de nanotecnología y sociedad, así que seguramente les va a estar llegando una invitación a sus casillas de mail y a los calendarios de Google. Y el que necesite certificados puede escribir al mail que dejé en los comentarios. Así que bueno, les agradecemos una vez más por estar y vamos a retomar en esta segunda parte con otra ronda de seminarios.
Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Gracias, Paula, por los comentarios y todos los que participaron.